La rutina diaria me ahogaba. Cada mañana, el sonido del despertador marcaba el inicio de un ciclo monótono. Despertar, preparar el desayuno, llevar a los niños al colegio y luego enfrentarme a las tareas del hogar. A menudo me encontraba mirando por la ventana, observando cómo la vida en Valencia seguía su curso vibrante mientras yo me sentía atrapada en una existencia gris. La brisa marina que entraba por la ventana traía consigo el aroma del mar, un recordatorio de lo que alguna vez había sido mi juventud llena de sueños y esperanzas. Mi matrimonio había perdido su chispa. Las conversaciones con mi esposo se limitaban a lo esencial: ¿has visto las cuentas? ¿Los niños necesitan esto? ¿A qué hora llegas? La intimidad se había desvanecido, dejándonos en un estado de coexistencia más que de conexión. En ocasiones me preguntaba si él también sentía ese vacío o si simplemente estaba demasiado ocupado con su trabajo para notarlo. Un día, mientras limpiaba el desván en busca de cosas olvidadas, encontré una carta vieja. Era de mi abuelo, escrita en una caligrafía elegante y cuidadosa. La abrí con curiosidad y comencé a leerla. Hablaba de sus sueños y anhelos cuando era joven, de su amor por la vida y la familia. Las palabras evocaron recuerdos dulces y nostálgicos de mi infancia, momentos en los que él me contaba historias fascinantes sobre su juventud y sus aventuras. Al terminar la carta, una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si esas palabras hubieran despertado algo adormecido dentro de mí. Recordé las veces que pasé con él en su casa, escuchando sus relatos mientras tomábamos café en la terraza. En esos momentos me sentía comprendida y valorada. Esa semana se celebraba un festival local en Valencia. La ciudad se llenó de luces y música, las calles estaban abarrotadas de gente disfrutando del ambiente festivo. Decidí asistir con la esperanza de distraerme un poco. Al llegar al mercado central, el bullicio me envolvió como un abrazo cálido. Las risas y los gritos alegres resonaban por todas partes. Mientras caminaba entre los puestos decorados con flores y productos locales, lo vi a él. Mi abuelo estaba allí, sonriendo mientras conversaba con algunos conocidos. Su presencia iluminó el lugar para mí, era como si todo lo demás desapareciera en ese instante. Me acerqué lentamente sintiendo como mi corazón latía más rápido a medida que me acercaba a él. Cuando nuestras miradas se encontraron, una chispa indescriptible cruzó entre nosotros. Era una conexión que no podía ignorar, algo más profundo que simplemente ser abuela y nieta. «¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó él con alegría genuina al verme. «Sí, ha pasado mucho tiempo», respondí, sintiendo una mezcla extraña de felicidad y nerviosismo. Pasamos unos minutos hablando sobre trivialidades mientras disfrutábamos del ambiente festivo a nuestro alrededor. Sin embargo, cada palabra parecía cargar un peso diferente esta vez, era como si compartiéramos un secreto no dicho entre nosotros. Mientras nos despedíamos para continuar explorando el festival por separado, sentí una punzada en el pecho al alejarme de él. La atracción que había comenzado como un simple recuerdo ahora se convertía en algo más complejo e inquietante dentro de mí. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban constantemente alrededor del encuentro inesperado con mi abuelo. Me preguntaba si él también había sentido esa conexión, o si solo era producto de mi imaginación desbordada por la soledad que experimentaba en casa. Al día siguiente decidí visitar a mi abuelo nuevamente, necesitaba entender mejor esa atracción confusa que había surgido entre nosotros tras tantos años separados. La culpa comenzó a invadirme al pensar en lo inapropiado que podría ser este sentimiento hacia él. Sin embargo, no podía evitarlo, algo dentro de mí anhelaba respuestas. Cuando llegué a su casa aquella tarde soleada, el aire olía a flores frescas y tierra húmeda tras la reciente lluvia. Al entrar, lo encontré sentado en su sillón favorito leyendo un libro antiguo. Su rostro reflejaba serenidad, parecía tan ajeno a mis tormentos internos. «Hola», dije tímidamente al cruzar la puerta. «Hola, querida», respondió levantando la vista con una sonrisa cálida que hizo que mi corazón saltara nuevamente. Nos sentamos juntos en el sofá mientras charlábamos sobre cosas cotidianas, recuerdos familiares y anécdotas divertidas del pasado. Pero cada palabra pronunciada parecía estar cargada con un significado oculto entre nosotros dos. Finalmente me atreví a plantear mis sentimientos.
he estado pensando mucho últimamente sobre nuestra relación. Él me miró fijamente durante unos segundos antes de responder. A veces los vínculos familiares pueden ser complicados. La conversación fluyó hacia temas más profundos sobre soledad y búsqueda personal. Ambos compartimos momentos vulnerables donde nuestras vidas parecían entrelazarse más allá del simple parentesco familiar. En medio de esa charla intensa e íntima sucedió algo inesperado. Nuestros labios se encontraron brevemente cuando ambos nos inclinamos hacia adelante al mismo tiempo para compartir nuestras reflexiones más profundas sobre la vida y las relaciones humanas. El instante fue fugaz pero dejó una marca imborrable en mí. Sentí como todo lo demás desapareció nuevamente mientras nos mirábamos fijamente uno al otro buscando respuestas sin palabras ni explicaciones necesarias. Cuando finalmente nos separábamos tras esa revelación confusa e inesperada quedé envuelta en pensamientos contradictorios sobre lo sucedido entre nosotros dos. ¿Qué significaría esto? ¿Era solo un momento impulsivo o algo más profundo estaba surgiendo? El eco de aquel beso resonaba en mi mente mientras caminaba hacia la casa de mi abuelo. La culpa me envolvía como una sombra, oscureciendo cada paso que daba. Las calles de Valencia, con su bullicio habitual, parecían ajenas a mi tormento interno. No podía evitar cuestionar mis propios sentimientos. La atracción que había surgido entre nosotros no encajaba en la narrativa de mi vida. Al llegar, el aire fresco del atardecer me golpeó con fuerza. La puerta estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. Entré con cautela, sintiendo el peso del silencio en el ambiente. La casa olía a madera envejecida y recuerdos olvidados. Cada rincón parecía contar historias de tiempos pasados, momentos que había compartido con él cuando era niña. «Hola», dije en voz baja al cruzar el umbral. Él apareció en la sala, su figura aún erguida a pesar de los años. Su mirada se iluminó al verme, pero también noté una sombra de preocupación en sus ojos. «¿Cómo has estado?», preguntó, su tono lleno de calidez pero también de un matiz que no podía identificar. «Bien», respondí, aunque sabía que eso no era cierto. La verdad era más complicada y más pesada que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Nos sentamos juntos en el sofá, un lugar donde tantas veces había buscado consuelo en su compañía. La conversación fluyó inicialmente sobre trivialidades, el clima, las noticias del barrio, recuerdos lejanos. Sin embargo, la tensión estaba presente entre nosotros como un hilo invisible que nos mantenía conectados. «¿Te acuerdas de aquella vez que fuimos a la playa y casi te ahogas?», preguntó él con una sonrisa nostálgica. «Sí», reí ligeramente. «Me asusté tanto. Pero tú me salvaste». «Siempre estaré aquí para ti», dijo con seriedad repentina. Las palabras resonaron en mi corazón y me hicieron cuestionar lo que realmente significaban para ambos. En ese momento decidí romper el silencio sobre lo ocurrido en el festival. «Lo que pasó fue inesperado», comencé titubeando. Él me miró fijamente, sus ojos profundos reflejaban una mezcla de sorpresa y comprensión. A veces los momentos inesperados son los más reveladores. La conversación se tornó más intensa y profunda a medida que compartíamos nuestros miedos y anhelos ocultos. Hablamos sobre la soledad que ambos sentíamos, yo por mi vacío matrimonial y él por la ausencia de compañía constante tras la muerte de su esposa años atrás. «No estoy aquí solo por nostalgia», confesé finalmente, sintiendo cómo las palabras se deslizaban fuera de mí sin poder detenerlas. Él se acercó un poco más hacia mí, el espacio entre nosotros cargado de electricidad emocional. «A veces es difícil lidiar con lo que sentimos», respondió suavemente. En ese instante crucial, algo cambió en el aire, nuestras miradas se encontraron con una intensidad desconocida hasta entonces. La culpa luchaba contra el deseo creciente dentro de mí mientras me preguntaba si esto era correcto o si simplemente estaba buscando un refugio ante mi propia insatisfacción. Sin pensarlo más allá del momento presente, nos besamos. Fue un roce suave al principio, luego se convirtió en algo más profundo y significativo. El mundo exterior desapareció mientras nuestras almas parecían entrelazarse por un breve instante eterno. Al separarnos, ambos estábamos aturdidos por lo sucedido, la realidad regresó como un torrente implacable. Miré sus ojos y vi tanto miedo como deseo reflejado allí. «Esto no debería estar pasando», murmuré casi para mí misma.
Lo sé, respondió él con tristeza palpable en su voz. Sentí una mezcla abrumadora, alegría por haber cruzado esa línea prohibida y miedo por las implicaciones que tendría para nuestras vidas si alguien llegara a enterarse. Decidí irme antes de perderme completamente en ese mar confuso de emociones. Al salir de su casa, el aire fresco me llenó los pulmones pero no logró disipar la tormenta dentro mío. Caminé sin rumbo fijo por las calles conocidas pero ahora extrañas, cada paso resonaba con dudas sobre lo correcto e incorrecto. La noche cayó sobre Valencia mientras regresaba a casa, las luces titilantes parecían burlarse de mis pensamientos tumultuosos. Al llegar a mi puerta, sentí una punzada en el pecho al pensar en mi esposo esperándome dentro. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos después de lo sucedido? La cena fue silenciosa, cada bocado se convirtió en un recordatorio doloroso del secreto que llevaba conmigo como una carga invisible e ineludible. Mi esposo hablaba sobre su día sin darse cuenta del abismo creciente entre nosotros dos. Cuando finalmente me retiré a nuestra habitación esa noche, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del beso compartido y las palabras no dichas entre nosotros dos. ¿Qué haría ahora? ¿Podría enfrentar esto sola o necesitaría confesarlo todo? La soledad volvió a apoderarse de mí mientras intentaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro y recordaba cómo su mano había acariciado suavemente mi mejilla antes del beso. Un gesto simple pero cargado de significado profundo ahora. Así pasaron los días siguientes, una lucha constante entre mis deseos reprimidos y las expectativas sociales impuestas sobre mí como mujer casada y madre responsable. El peso del secreto crecía cada vez más pesado sobre mis hombros mientras intentaba mantener las apariencias ante todos los demás. En ocasiones encontraba excusas para visitar a mi abuelo bajo pretextos triviales, ayudarlo con algunas cosas o simplemente pasar tiempo juntos recordando viejos tiempos. Pero cada encuentro solo alimentaba esa conexión prohibida entre nosotros dos, cada mirada furtiva se volvía más intensa y cada conversación más íntima. Una tarde decidí llevarle unas flores al mercado central, siempre le habían gustado las flores frescas para adornar su hogar solitario. Mientras caminaba entre los puestos llenos de coloridas frutas y verduras frescas, sentí un nudo creciente en mi estómago al pensar qué pasaría si alguien nos viera juntos nuevamente. Cuando finalmente llegué a su casa con las flores en mano, noté cómo sus ojos brillaron al recibirme, parecía tan feliz aunque sabía que esa felicidad tenía un precio oculto detrás. Nuestra atracción prohibida seguía creciendo como una planta indomable sin poder detenerla ni controlarla adecuadamente. Las horas transcurrieron rápidamente mientras hablábamos alegremente hasta caer nuevamente bajo la tentación del silencio cargado entre nosotros dos. Un silencio donde todo parecía posible pero también imposible al mismo tiempo. Y así seguíamos atrapados en esta red compleja tejida por nuestros corazones solitarios buscando consuelo uno en el otro sin darnos cuenta hasta dónde podría llevarnos toda esta historia prohibida. El aire en la habitación se tornó denso tras nuestro beso. La mezcla de emociones me abrumaba. La atracción que había crecido entre nosotros parecía ahora un hilo delgado y frágil, a punto de romperse ante el peso de la realidad. Me preguntaba si esto era lo que realmente quería, o si simplemente era un escape de la soledad que me rodeaba. A medida que pasaban los días, la culpa se instalaba en mi pecho como una piedra pesada. Cada mirada furtiva, cada susurro compartido en secreto, se convertía en un recordatorio constante de lo prohibido de nuestra relación. A veces me encontraba perdida en mis pensamientos mientras caminaba por las vibrantes calles de Valencia, donde el aroma a mar se mezclaba con el bullicio del mercado central. La vida continuaba a su alrededor, pero yo sentía como si estuviera atrapada en un paréntesis temporal. Decidí visitarlo nuevamente. La necesidad de comprender lo que estaba sucediendo entre nosotros me llevó a su casa una tarde nublada. Al entrar, el ambiente familiar me envolvió con calidez, pero también con una sensación de inquietud. Nos sentamos juntos en la terraza, rodeados por el sonido lejano de las olas rompiendo contra la costa. ¿Por qué crees que esto está sucediendo? Le pregunté intentando desentrañar los misterios que nos mantenían unidos. La vida a veces nos sorprende, respondió con una sonrisa melancólica. A veces encontramos compañía donde menos lo esperamos. Su respuesta resonó en mí. Era cierto,
Ambos habíamos estado solos durante tanto tiempo. Él había perdido a su esposa hace años y yo vivía atrapada en un matrimonio vacío. Era fácil ver cómo nuestros caminos se habían cruzado en este momento tan inesperado. Mientras hablábamos, nuestras manos se encontraron sobre la mesa, y ese contacto simple encendió una chispa entre nosotros. La tensión acumulada parecía estallar cuando nuestras miradas se encontraron intensamente, llenas de preguntas sin respuesta y deseos reprimidos. Sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron nuevamente y el mundo exterior desapareció por completo. La presión social y el juicio familiar empezaron a atormentarme más que nunca después de ese encuentro. Sabía que lo nuestro era visto como un tabú inaceptable por aquellos a nuestro alrededor, aún así, no podía ignorar la conexión profunda que había surgido entre nosotros dos. Cada vez que pensaba en mi esposo y en nuestra vida juntos, sentía una punzada dolorosa en mi corazón. Al regresar a casa esa noche, las imágenes del día se repetían sin cesar en mi mente. Caminé por el pasillo oscuro mientras el silencio reinaba en nuestra casa vacía. Mi esposo estaba sentado frente al televisor, absorto en un programa sin interés alguno para mí. Sentí una oleada de tristeza al darme cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que habíamos compartido algo significativo. Las semanas transcurrieron con rapidez mientras intentaba equilibrar mi vida cotidiana con esta nueva realidad oculta. Las visitas a mi abuelo se volvieron más frecuentes, cada encuentro traía consigo risas y complicidad, pero también un creciente temor a ser descubiertos. Un día decidimos encontrarnos en un lugar diferente, la playa de la Malvarrosa al atardecer. El sol comenzaba a esconderse detrás del horizonte y el cielo se teñía de colores cálidos y suaves. Allí podía sentirme libre, las olas rompían suavemente contra la orilla como si estuvieran cantando nuestra historia secreta. Nos sentamos juntos sobre la arena fría mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas pasadas y sueños olvidados. Era como si estuviéramos creando nuestro propio refugio lejos del mundo exterior, un espacio donde solo existíamos nosotros dos. A veces me pregunto cómo hemos llegado hasta aquí, dijo él con voz baja. Nunca pensé que podría sentirme así otra vez. Miré hacia el mar antes de responderle. Las palabras parecían atascadas en mi garganta por miedo a ser demasiado honesta. No sé si esto es correcto, murmuré finalmente, pero no puedo evitarlo. Él tomó mi mano suavemente entre las suyas y sonrió con tristeza. A veces lo correcto no es lo mismo que lo que sentimos, contestó, pero eso no significa que no sea real. En ese instante supe que ambos estábamos atrapados entre nuestros deseos y nuestras responsabilidades, dos almas solitarias buscando consuelo mutuo sin entender completamente las repercusiones de nuestras acciones. Con el sol ocultándose lentamente detrás del mar, nuestros corazones palpitaban al unísono mientras nos acercábamos cada vez más el uno al otro hasta perder toda noción del tiempo y del lugar donde estábamos. Cuando finalmente nuestros labios se encontraron nuevamente fue como si todo encajara. Sus manos acariciaban suavemente mi rostro mientras yo cerraba los ojos para disfrutar plenamente del momento presente. La brisa marina nos rodeaba como un abrazo cálido e íntimo. A medida que nos alejábamos uno del otro después del beso, sentí una mezcla extraña entre felicidad y temor ante lo inevitable. Esto no podía durar para siempre sin consecuencias graves para ambos. El regreso a casa fue silencioso, cada uno sumido en sus pensamientos sobre lo ocurrido esa noche mágica e intensa. El eco del beso resonaba aún dentro de mí mientras trataba desesperadamente de encontrar respuestas a mis dudas internas. ¿Era posible seguir adelante así? ¿Podría vivir con esta carga? Las noches siguientes transcurrieron llenas de ansiedad e incertidumbre. Mis encuentros con él eran cada vez más intensos pero también más arriesgados. La idea de ser descubierta comenzaba a consumir mis pensamientos día tras día hasta convertirse casi en una obsesión asfixiante. Una tarde decidí enfrentar mis miedos e ir directamente hacia él para hablar sobre cómo continuar con esto sin poner nada ni nadie en peligro. Pero antes incluso de llegar allí recibí una llamada inesperada. Era mi esposo pidiendo hablar urgentemente conmigo sobre algo importante relacionado con nuestra familia. El corazón me dio un vuelco al escuchar su voz cargada de preocupación. Sabía que este giro podría cambiarlo todo. El eco de la voz de mi esposo resonaba en mi mente mientras trataba de organizar mis pensamientos. La preocupación en su tono me hizo dudar.
Sin embargo, el deseo de hablar con él sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros era más fuerte que cualquier temor. Sabía que debía encontrar una forma de equilibrar ambas realidades, aunque cada vez se volvía más complicado. Esa noche, después de una cena tensa y llena de silencios incómodos, decidí que necesitaba un respiro. La playa de la Malvarrosa siempre había sido mi refugio, un lugar donde podía evadir la realidad por un momento. Caminé por la orilla, sintiendo la arena fría bajo mis pies descalzos y escuchando el suave murmullo del mar. El olor a sal y a vida marina me envolvía, trayendo consigo recuerdos de momentos felices. Mientras miraba las olas romperse, no podía evitar pensar en él. En cómo nuestras vidas se habían entrelazado de una manera inesperada. La atracción prohibida crecía en mi interior como una llama que no podía apagar. La idea de pasar tiempo juntos en un lugar apartado parecía cada vez más tentadora. Al día siguiente decidimos encontrarnos en un rincón tranquilo de la playa. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Me sentía nerviosa al acercarme al lugar acordado, pero también emocionada por lo que podría suceder. Al llegar, lo vi sentado en una roca, mirando al horizonte con una expresión pensativa. «Hola», dije suavemente tratando de sonar casual. «Hola», respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. En ese instante todas mis dudas parecieron desvanecerse momentáneamente. Nos sentamos juntos en la arena, compartiendo historias y risas mientras el sol se ocultaba lentamente. Era como si el mundo a nuestro alrededor desapareciera, solo existíamos nosotros dos y ese instante perfecto. Sin embargo, la sombra del juicio familiar y las expectativas sociales se cernían sobre mí como una nube oscura. La conversación fluyó sin esfuerzo hasta que mencioné lo difícil que había sido mantener las apariencias en casa. A veces siento que estoy atrapada en una vida que no elegí, confesé sin pensar demasiado. Él asintió comprensivamente. La soledad puede ser abrumadora, dijo con voz suave. En ese momento nuestros ojos se encontraron con intensidad, había algo profundo en esa mirada. Fue entonces cuando comprendí que ambos estábamos buscando algo más allá de lo superficial, conexión genuina y comprensión mutua. El aire se volvió denso con emociones no expresadas y el impulso fue casi irresistible. Nos acercamos lentamente hasta que nuestros labios se encontraron por primera vez, fue un roce suave pero electrizante que encendió cada fibra de mi ser. Pasamos la noche juntos bajo las estrellas, el sonido del mar era nuestra única compañía mientras compartíamos secretos y sueños olvidados. Cada palabra pronunciada entre susurros parecía liberar parte del peso que llevaba sobre mis hombros desde hacía tanto tiempo. A medida que la noche avanzaba, me di cuenta de lo mucho que anhelaba este tipo de conexión genuina en mi vida diaria. Pero también sabía que todo esto era un juego peligroso, cada momento robado era un paso más hacia lo desconocido. Al amanecer nos encontramos tendidos juntos sobre la arena fría, su brazo alrededor mío me brindaba una sensación cálida y protectora. Sin embargo, esa calidez pronto se vio opacada por la realidad que nos rodeaba. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté con voz temblorosa al darme cuenta del dilema inminente ante nosotros. No lo sé, respondió él honestamente mientras miraba hacia el horizonte donde el sol comenzaba a asomarse tímidamente por encima del agua. La incertidumbre pesaba sobre mí como una losa, sabía que debía regresar pronto a casa antes de levantar sospechas. Pero dejarlo allí sería desgarrador después de haber compartido esa noche tan intensa. Mientras caminábamos juntos hacia el coche, las olas rompían detrás de nosotros como si quisieran advertirme sobre las consecuencias inminentes de nuestras acciones. Cada paso me acercaba más a mi vida habitual y me alejaba del refugio temporal encontrado entre sus brazos. De vuelta en casa, intenté actuar normal frente a mi esposo, sin embargo, cada palabra intercambiada se sentía cargada con secretos ocultos y mentiras piadosas. La angustia comenzó a crecer dentro mí mientras recordaba los momentos compartidos en la playa. Los besos robados y las promesas no dichas flotaban en mi mente como fantasmas inquietantes. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado. Era un amigo cercano preguntando si estaba bien porque había notado algo extraño en mí últimamente. Su preocupación me hizo sentir vulnerable. ¿Qué pasaría si comenzara a sospechar? ¿Y si alguien descubría lo ocurrido?
La presión aumentó cuando recibí otra llamada. Esta vez era mi esposo nuevamente pidiendo hablar urgentemente sobre algo importante relacionado con nuestra familia. El miedo recorrió mi cuerpo mientras pensaba en todo lo que podría perder si esto salía a la luz. Cada vez estaba más atrapada entre dos mundos, uno lleno de deberes familiares y otro donde finalmente comenzaba a sentirme viva nuevamente. Pero no podía seguir así por mucho tiempo, sabía que debía tomar decisiones difíciles antes de perderlo todo. La llamada de mi esposo resonaba en mi mente como un eco persistente. Su tono era grave, cargado de una urgencia que no podía ignorar. Necesitamos hablar sobre nuestra situación, dijo, y esas palabras se clavaron en mi pecho como un puñal. La incertidumbre me envolvía mientras intentaba reunir el valor para enfrentar lo que estaba por venir. En ese instante el peso de mis decisiones me abrumó. Cada encuentro furtivo con él, cada mirada compartida, había creado un mundo alternativo donde la soledad se desvanecía y la conexión florecía. Pero esa burbuja estaba a punto de estallar. La vida cotidiana me reclamaba, y el miedo a perderlo todo se intensificaba con cada segundo que pasaba. El día transcurrió lentamente, marcado por la ansiedad. Me encontré en el mercado central, rodeada de colores y aromas vibrantes que solían alegrar mis sentidos. Sin embargo, hoy todo parecía distante y borroso. Las voces de los vendedores apenas llegaban a mis oídos mientras mis pensamientos giraban en torno a la llamada que había recibido. ¿Por qué no podemos simplemente ser felices?, murmuraba para mí misma mientras observaba las frutas frescas dispuestas en las mesas. Un amigo cercano apareció entre la multitud, su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta. «Te veo rara», comentó con una sonrisa forzada. Intenté responder con ligereza, pero las palabras se atascaban en mi garganta. «¿Todo bien?», logré decir al final, aunque sabía que no era cierto. La tarde avanzó y decidí que necesitaba hablar con él antes de enfrentar a mi esposo nuevamente. La playa de la Malvarrosa siempre había sido nuestro refugio secreto, un lugar donde podíamos ser nosotros mismos sin las cadenas de la sociedad pesando sobre nuestros hombros. Mientras caminaba hacia allí, el sonido de las olas me llenó de una mezcla de esperanza y temor. Al llegar, lo vi sentado en una roca, mirando al horizonte como si buscara respuestas en el mar infinito. Su presencia tenía un efecto calmante sobre mí, aunque también despertaba una tormenta interna difícil de manejar. Me acerqué lentamente sintiendo como cada paso era un eco de mis dudas. «Hola», dije al llegar a su lado. «Hola», respondió sin apartar la vista del agua. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Finalmente rompí el hielo, «He hablado con él». La revelación salió más dura de lo que pretendía. Su mirada se tornó seria y finalmente giró hacia mí. «¿Qué dijo?», preguntó con cautela. «No sé si estoy lista para esto», admití mientras miraba al suelo. «¿Lista para qué?», insistió él. «Para perderlo todo por algo que parece imposible». La verdad pesaba sobre mis palabras como una losa. «No es imposible si ambos lo deseamos». Sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo dudar aún más. En ese instante comprendí que debía tomar una decisión clara. No podía seguir viviendo entre dos mundos sin consecuencias graves para mí y para todos los involucrados. Sin embargo, el miedo a perderlo todo me mantenía paralizada. Mientras hablábamos, mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de texto inesperado de mi esposo: «Te espero en casa». Esa simple frase fue suficiente para desatar un torrente de emociones contradictorias dentro de mí. Amor por él y deseo por él chocaban violentamente. «Debo irme», murmuré casi sin darme cuenta. Él asintió lentamente, su expresión mostraba resignación pero también entendimiento. «Tómate tu tiempo», dijo suavemente antes de que me alejara hacia la salida del lugar donde habíamos compartido tantos momentos significativos juntos. El camino a casa fue tortuoso, cada paso parecía más pesado que el anterior. Las luces parpadeantes del atardecer reflejaban mis propios conflictos internos mientras conducía por las calles familiares de Valencia. La ciudad respiraba vida a mi alrededor, pero yo me sentía atrapada entre sombras. Al llegar a casa, encontré a mi esposo esperando en la sala con una expresión seria pintada en su rostro cansado.
Su mirada se encontró con la mía y sentí como toda la tensión acumulada entre nosotros estallaba como un volcán dormido despertando repentinamente después de años inactivo. Necesitamos hablar, dijo nuevamente, esta vez con más firmeza. Asentí lentamente, sabía que este era el momento decisivo que había estado evitando durante tanto tiempo. Nos sentamos frente a frente en el sofá desgastado por los años compartidos, el silencio se volvió insoportable mientras ambos tratábamos de encontrar las palabras adecuadas para abordar lo inevitable. Te he visto distante últimamente, comenzó él cuidadosamente. ¿Hay algo que quieras compartir? Las palabras luchaban por salir mientras luchaba contra mis propias emociones. Quería ser honesta pero temía lo que eso podría significar para nosotros dos. Finalmente decidí dar un paso adelante, he estado sintiendo cosas complicadas. Su rostro palideció ligeramente ante esa revelación incompleta pero impactante. ¿Complicadas? ¿A qué te refieres? La pregunta flotó entre nosotros como una nube oscura cargada de tormenta. Sabía que debía ser clara pero el miedo seguía atenazando mi corazón como un ladrón sigiloso robando mi valentía. Me siento sola, logré decir finalmente mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada inquisitiva. Su reacción fue inmediata, podía ver cómo procesaba mis palabras mientras sus ojos buscaban respuestas ocultas detrás del velo del dolor compartido entre nosotros dos durante años. ¿Es eso todo?, preguntó casi desesperado por entender lo inentendible entre nosotros dos ahora tan distantes uno del otro pese a estar tan cerca físicamente. No, hay más, respondí titubeante antes de darme cuenta del abismo creciente entre nuestras almas desgastadas por las rutinas diarias y las expectativas sociales impuestas sobre nosotros desde siempre hasta ahora mismo. Pero antes incluso de poder continuar explicando toda esa maraña emocional dentro mío sonó nuevamente mi teléfono interrumpiendo aquel momento crucial. Era otra llamada. El sonido resonó como un disparo inesperado rompiendo cualquier posibilidad futura entre ambos dejando solo incertidumbre tras su eco resonante. El sonido del teléfono resonó en la habitación, interrumpiendo mis pensamientos. La voz de mi esposo al otro lado de la línea era un recordatorio de la realidad que había estado intentando evadir. Su tono era sereno, pero había una tensión palpable en sus palabras. Hablaba sobre los planes para el fin de semana, sobre una cena con amigos, como si nada hubiera cambiado entre nosotros. La distancia que se había creado en nuestra relación parecía invisible para él. Mientras hablaba, me perdía en mis propias reflexiones. Aquel encuentro con mi abuelo había desatado una tormenta de emociones que no podía controlar. La atracción que sentía por él era más fuerte que cualquier vínculo familiar que pudiera haber existido antes. Pero al mismo tiempo la culpa y el miedo a lo que eso significaba me mantenían atrapada en una red de confusión. Colgué el teléfono y miré por la ventana. Valencia se extendía ante mí vibrante y llena de vida, pero yo me sentía ajena a todo lo que sucedía fuera de esas paredes. La rutina diaria se había convertido en un eco monótono, cada día era igual al anterior. En mi interior, una lucha constante entre lo que deseaba y lo que debía hacer me consumía. Decidí salir a caminar por el mercado central para despejarme. Entre los aromas de frutas frescas y especias exóticas, intenté encontrar un poco de claridad. Las voces del bullicio a mi alrededor parecían distantes mientras pensaba en mi abuelo, en sus ojos llenos de historia y sabiduría. Me pregunté si él también estaba lidiando con sus propios sentimientos confusos. Al llegar a casa, encontré un viejo diario escondido entre algunos libros en la estantería. Era un diario familiar que había pertenecido a mi abuela. Al abrirlo, las páginas amarillentas revelaron secretos ocultos sobre su vida y su matrimonio con mi abuelo. Las luchas y las pasiones estaban escritas con una honestidad desgarradora. Me detuve en una entrada donde ella hablaba sobre el amor prohibido y las decisiones difíciles que tuvo que tomar. La lectura me dejó atónita, no solo estaba descubriendo detalles íntimos sobre mis antepasados, sino también paralelismos inquietantes con mi propia vida. A medida que avanzaba en las páginas, comprendí que el amor puede ser tanto un refugio como una prisión. Sin embargo, mientras leía esas palabras llenas de dolor y anhelo, sentí la necesidad de hablar con mi abuelo nuevamente. Quería entender cómo se había sentido él durante esos momentos críticos en su vida.
Pero cuando finalmente nos encontramos al día siguiente, algo había cambiado entre nosotros. Su mirada era más distante, ya no reflejaba la conexión intensa que habíamos compartido antes. Intenté iniciar una conversación sobre los recuerdos familiares y nuestras historias compartidas, pero él parecía distraído, como si estuviera lidiando con sus propios demonios internos. ¿Te gustaría ir a tomar un café?, le pregunté esperanzada. No puedo hoy, respondió con un tono evasivo. La decepción me golpeó como una ola fría, el vacío entre nosotros se hacía más evidente cada día. Me pregunté si tal vez había cometido un error al dejarme llevar por esa atracción prohibida. La incertidumbre comenzó a nublar mis pensamientos. ¿Realmente quería seguir adelante con esta relación secreta? ¿Qué significaba esto para mí y para mi familia? Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca. La idea de perderlo todo me aterrorizaba, mi matrimonio, mi familia y cualquier semblante de normalidad que aún quedara en mi vida. En medio del caos emocional, decidí enfrentarme a mi esposo esa noche. Cuando él llegó a casa después del trabajo, lo encontré sentado en la sala leyendo el periódico como solía hacer cada noche. Me acerqué lentamente, sabía que tenía algo importante que decirle. Necesitamos hablar, comencé sin rodeos. Él levantó la vista del periódico y frunció el ceño. ¿Sobre qué?, preguntó con desinterés. Sobre nosotros, respondí mientras tomaba aire para reunir valor. La conversación fue tensa desde el principio, mis palabras parecían caer pesadas entre nosotros como piedras lanzadas al agua tranquila. Le hablé sobre cómo me sentía atrapada en nuestra rutina diaria y cómo anhelaba algo más significativo en mi vida. Él escuchó sin interrumpirme, pero su expresión no mostraba comprensión ni empatía, parecía estar defendiendo su territorio más que intentando entenderme. Todos pasamos por altibajos, dijo finalmente con desdén. No puedes esperar vivir siempre en un cuento de hadas. Sus palabras resonaron dentro mío como un eco hiriente, sentí cómo se cerraban las puertas hacia cualquier posibilidad de reconciliación o entendimiento mutuo entre nosotros. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban incesantemente entre lo que deseaba y lo que temía perder. El recuerdo del abrazo cálido de mi abuelo aún permanecía fresco en mi mente, su presencia era como un faro en medio de la tormenta emocional por la cual atravesaba. A medida que pasaban los días sin poder conectar nuevamente con él ni resolver mis sentimientos hacia mi esposo o hacia mí misma, comprendí que debía tomar una decisión pronto antes de perderme completamente en esta confusión interminable. El fin de semana llegó sin avisar, todos nuestros planes estaban listos para esa cena familiar programada desde hacía tiempo. Mientras preparábamos todo para recibir a nuestros invitados esa noche, vi cómo cada elemento encajaba perfectamente, las luces tenues iluminando la mesa bien dispuesta y las risas resonando alrededor del hogar creaban una atmósfera casi perfecta, pero yo sabía muy bien cuán frágil era ese equilibrio. Mientras servíamos la cena e intercambiábamos palabras banales con nuestros amigos comunes, las mismas conversaciones repetidas hasta el cansancio, sentí cómo se apoderaba nuevamente ese vacío dentro mío, uno difícilmente disfrazado tras sonrisas forzadas e ilusiones pasajeras. En medio del bullicio familiar vi entrar a mi abuelo por la puerta principal, su presencia iluminó momentáneamente aquella habitación oscura llena de falsas apariencias. Pero cuando nuestras miradas se encontraron brevemente antes de ser interrumpidas por otros saludos efusivos e indiferentes alrededor nuestro, algo cambió nuevamente entre nosotros dos. La distancia emocional se palpó intensamente, mientras todos reían y disfrutaban del momento festivo yo sabía muy bien qué decisiones debía tomar. Sin embargo, ¿cómo hacerlo sin romper todo lo construido hasta ahora? El dilema interno seguía creciendo dentro mío cuando escuché murmullos familiares detrás. ¿Por qué está tan distante? ¿Qué le pasa? Las preguntas flotaban pesadamente por encima mientras buscaba respuestas donde ya no existían. Entonces ocurrió algo inesperado. Mientras intentábamos mantener la conversación ligera, noté cómo él miró hacia abajo involuntariamente. Su expresión reveló tristeza oculta detrás del disfraz social. ¿Qué sería eso? ¿Acaso también él enfrentaría conflictos internos similares? Las dudas comenzaron a asediarme nuevamente cuando decidí acercarme discretamente hacia él después del brindis final. Necesitaba saber qué pensaba realmente sobre todo esto.
Pero antes incluso de poder formular alguna pregunta concreta, vi cómo su rostro cambiaba sutilmente mientras girábamos hacia otra dirección. La presión aumentó al borde del colapso interno cuando comprendí cuán lejos nos habíamos distanciado mutuamente. Y así quedó claro, debía decidir pronto o perderlo todo para siempre. El peso de mis decisiones me aplastaba mientras caminaba por las calles de Valencia. La brisa marina traía consigo recuerdos de momentos felices, pero también el eco de mis dudas. Había enfrentado a mi esposo expresando un descontento que llevaba tiempo acumulándose. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y desconcierto, como si no pudiera comprender la profundidad de mi insatisfacción. ¿Qué quieres decir con que no eres feliz?, había preguntado, su voz temblando entre la incredulidad y la preocupación. No supe qué responder. Las palabras se atascaban en mi garganta, y solo pude mirar hacia el suelo, incapaz de articular lo que realmente sentía. La conversación dejó un vacío en el aire, uno que se hacía más pesado con cada segundo que pasaba. No era solo el matrimonio lo que me atormentaba, mis pensamientos volvían constantemente a él, a mi abuelo. La atracción que había crecido entre nosotros se sentía como un fuego incontrolable, una llama que amenazaba con consumir todo lo que conocía. Esa tarde decidí dar un paseo por la playa de la Malvarrosa. La arena suave bajo mis pies me ofrecía un pequeño consuelo. Miré al horizonte donde el mar se fundía con el cielo en una línea casi perfecta. Recordé nuestras conversaciones secretas y los momentos robados en los que me sentí viva por primera vez en años. Fue entonces cuando una figura familiar apareció en mi campo de visión. Era él, caminando hacia mí con esa misma mirada profunda y sabia que siempre había conocido. El corazón me dio un vuelco al verlo acercarse. «Hola», dijo con voz suave mientras se detenía frente a mí. «Hola», respondí sintiendo como la tensión aumentaba entre nosotros. Nos quedamos en silencio unos momentos, como si todo lo demás hubiera desaparecido. La playa estaba llena de gente, pero para nosotros solo existía ese instante compartido. «¿Cómo te va?», preguntó finalmente. «Luchando», admití sin poder contenerme. «Siento que estoy atrapada». Él asintió lentamente como si entendiera más de lo que decía. «A veces es necesario enfrentar lo que nos duele». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Había estado evitando confrontar mis sentimientos, pero aquí estaba él, ofreciéndome una salida sin juzgarme. «¿Y tú cómo te sientes?», le pregunté con un leve temblor en la voz. «También tengo mis luchas», dijo mirando hacia el mar, «la vida puede ser complicada». El silencio volvió a envolvernos mientras mirábamos las olas romper contra la orilla. En ese momento sentí una conexión más fuerte que nunca, era como si nuestras almas estuvieran entrelazadas por algo más allá del tiempo y la razón. «¿Te gustaría dar un paseo?», propuso él tras unos instantes. Asentí sin pensarlo dos veces. Caminamos juntos por la orilla, las olas acariciando nuestros pies descalzos mientras hablábamos sobre cosas triviales, recuerdos del pasado y sueños olvidados. Pero había algo más profundo en nuestra conversación, las palabras parecían cargadas de significado oculto. De repente se detuvo y me miró fijamente a los ojos. «A veces hay cosas que no podemos controlar», dijo con seriedad. Mi corazón latía con fuerza ante su cercanía. La confusión y el deseo se mezclaban dentro de mí como un torbellino imparable. «Lo sé», murmuré apenas audible. Entonces ocurrió algo inesperado, nuestras manos se encontraron suavemente mientras caminábamos juntos, como si hubieran sido destinadas a estar juntas desde siempre. Fue un gesto simple pero cargado de emoción, ambos sabíamos lo que significaba ese contacto prohibido. En ese instante supe que no podía seguir negando lo que sentía por él ni las implicaciones de nuestra relación secreta. Pero también sabía que debía enfrentar las consecuencias de mis elecciones pasadas antes de poder avanzar hacia cualquier futuro posible. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en la sala esperando por mí con una expresión seria en su rostro. «Necesitamos hablar», dijo al verme entrar. El aire se volvió denso entre nosotros mientras tomaba asiento frente a él, sintiendo como cada palabra pesaba como plomo sobre mis hombros cansados. «No puedo seguir ignorando lo que está pasando entre nosotros», continuó sin rodeos.
Siento que hay algo más detrás de tu comportamiento reciente. Su mirada penetrante buscaba respuestas en mí, sabía exactamente qué era lo que estaba sintiendo aunque no pudiera nombrarlo directamente. Era evidente para ambos, había una grieta creciente entre nosotros y ya no podía ocultarlo más. No es fácil para mí tampoco, logré decir finalmente, luchando contra las lágrimas acumuladas en mis ojos. No sé cómo arreglarlo. Él suspiró profundamente antes de responder, quizás deberíamos considerar tomar un tiempo separados. Sus palabras resonaron como un eco lejano dentro de mí, cada sílaba golpeaba con fuerza mi corazón agitado y confundido. El tiempo separado significaría confrontar mis sentimientos por él aún más intensamente, significaría hacer frente al hecho de que había comenzado a enamorarme nuevamente, pero esta vez era diferente porque había otra persona involucrada, alguien completamente prohibido. El resto de la conversación pasó volando entre murmullos apagados y miradas perdidas al suelo. Ambos sabíamos a dónde nos dirigíamos pero ninguno quería aceptarlo del todo. Cuando finalmente me retiré a mi habitación aquella noche, el peso del mundo parecía haberse asentado sobre mis hombros cansados y desgastados por tantas emociones contradictorias acumuladas durante semanas enteras sin descanso ni alivio alguno. Y entonces sonó mi teléfono móvil inesperadamente, era él otra vez. El sonido del teléfono resonó en la habitación, rompiendo el silencio que me envolvía. Miré la pantalla y vi su nombre, un torrente de emociones me inundó. Contesté, mi voz temblaba ligeramente. Hola. Su tono era suave, casi familiar, pero había un trasfondo de preocupación que no pasé por alto. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz era un ancla en medio de mi tormenta interna. Le conté sobre mis dudas, sobre cómo las cosas habían cambiado en casa. La conversación fluyó entre nosotros como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese momento sentí que quizás no estaba tan sola como creía. Mientras hablábamos, una parte de mí deseaba que las cosas fueran diferentes. He estado pensando mucho, continuó él. Quizás deberíamos hablar en persona. Acepté sin pensarlo 2 veces, sintiendo que necesitaba esa conexión más que nunca. Al día siguiente decidí ir al mercado central antes de nuestro encuentro. Caminé entre los puestos llenos de colores y olores vibrantes, pero todo me parecía opaco y distante. Las risas de la gente a mi alrededor resonaban como ecos lejanos. Compré algunas frutas y flores sin prestar atención a lo que hacía. Cuando llegó el momento de vernos, el aire estaba cargado de tensión. Nos encontramos en un café pequeño cerca del puerto. Al cruzar la puerta, lo vi sentado en una esquina, su mirada fija en el mar a través de la ventana. Me senté frente a él y noté cómo sus ojos se iluminaban al verme. Me alegra verte, dijo con sinceridad. Hablamos sobre trivialidades al principio, pero pronto la conversación se tornó más profunda. Compartimos nuestras inseguridades y deseos ocultos, como si cada palabra fuera un ladrillo que construía un puente entre nosotros. Mi esposa ha cambiado, confesó después de un largo silencio. Ya no es la misma. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar. Mi propio matrimonio había estado atrapado en una rutina asfixiante durante años. La conversación giró hacia los recuerdos compartidos y las decisiones pasadas que nos habían llevado hasta aquí. Fue entonces cuando me di cuenta de algo crucial, él también sentía el vacío que yo había estado sintiendo. ¿Y si tomamos un nuevo camino?, preguntó con una mezcla de esperanza y temor en sus ojos. La pregunta flotó entre nosotros como una nube pesada, era una invitación a salir del laberinto emocional en el que ambos estábamos atrapados. En ese instante comprendí que no podía seguir viviendo entre 2 mundos tan distintos sin enfrentar las consecuencias de mis decisiones. La idea me aterraba, cada opción parecía tener su propio precio. Mientras nos despedíamos, nuestras manos se rozaron brevemente sobre la mesa. Fue solo un instante fugaz, pero encendió algo profundo dentro de mí, la posibilidad de cambiar todo lo que conocía. Los días siguientes fueron confusos, mi mente oscilaba entre lo conocido y lo desconocido. Mi esposo empezó a mostrar signos de cambio inesperados, más cariñoso y atento, como si hubiera notado mi descontento y quisiera arreglarlo todo antes de perderme por completo. Una tarde mientras preparaba la cena, él entró a la cocina con una sonrisa radiante,
era tan diferente al hombre con quien había compartido tantos años vacíos. He estado pensando, comenzó con cautela, quizás deberíamos hacer algo juntos este fin de semana. Mi corazón latió con fuerza ante esa propuesta espontánea. Había planeado encontrarme con él otra vez para discutir lo que realmente deseaba hacer con mi vida. La idea del fin de semana juntos me llenó de ansiedad. No sabía si podría enfrentar esa situación sin pensar en lo que realmente quería. Esa noche decidí salir a caminar por la playa para despejar mi mente. El sonido del mar siempre había sido reconfortante para mí. Mientras caminaba por la orilla, recordé nuestra última conversación y cómo cada palabra había resonado profundamente dentro de mí. ¿Qué harías si tuvieras que elegir?, me pregunté mientras miraba las olas romperse contra las rocas bajo la luz tenue del atardecer. El aire fresco llenaba mis pulmones mientras luchaba contra la creciente presión interna por tomar una decisión definitiva. Al llegar a casa encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión ansiosa pintada en su rostro. Se notaba que había estado esperando mi regreso para hablar sobre nuestros planes del fin de semana. Quiero llevarte a ese lugar donde solíamos ir cuando éramos jóvenes, dijo con nostalgia en su voz. Sus palabras eran dulces pero también dolorosas porque evocaban recuerdos felices perdidos entre tanto desencanto reciente. Mirando su rostro vi destellos del hombre enamorado con quien alguna vez soñé compartir mi vida. Sin embargo, justo detrás se escondía otro deseo más oscuro e inconfesable. El deseo por aquel otro amor prohibido que aún ardía intensamente dentro de mí. La noche avanzaba mientras discutíamos los detalles del viaje planeado para el fin de semana. Cada palabra pronunciada parecía alejarme más del camino hacia el cual anhelaba dirigirme realmente. Y así fue como llegué al punto culminante donde debía decidir, seguir adelante con esta nueva oportunidad o arriesgarlo todo por algo incierto. El dilema me consumía mientras observaba cómo los recuerdos se desvanecían lentamente ante mis ojos. De repente sonó nuevamente mi teléfono móvil interrumpiendo mis pensamientos agitados. Era un mensaje inesperado. Lo abrí lentamente y leí las palabras escritas: necesitamos hablar urgentemente. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de quién podría ser.